Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das, poder reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a poder entender lo que tú quieres decirnos. Ayúdanos a aplicar esas verdades a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Proverbios capítulo 25, por favor. Proverbios capítulo 25. ¿Cómo llevarse bien con otros? La verdad es que las relaciones humanas son difíciles porque nosotros los seres humanos somos difíciles. Proverbios 25 nos da idea en torno a esto, nos da ciertos conceptos. Y el versículo 1 empieza diciendo: también estos son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Esta sección es una nueva sección, como usted lo puede ver, va desde este versículo 1 hasta el capítulo 29, versículo 27. Se habla de dos reyes, Salomón y Ezequías. Salomón llegó a gobernar en el 970 a.C. y 200 años después, en el 715, Ezequías gobernó. Así es que después de 200 años de gobernar Salomón, estos varones de Ezequías llegaron a copiar, llegaron a compilar ciertos proverbios que había escrito Salomón. Y toda esta sección representa el 15% de la totalidad del libro de Proverbios. Es interesante también que en esta gran sección uno va a encontrar 130 proverbios. Y como usted puede verlo en la siguiente diapositiva, la palabra hebrea que se traduce Ezequías es Hizquiyá. En el hebreo no hay vocales, se añaden las vocales para que para nuestro idioma tenga sentido, pero cada una de esas consonantes, los judíos tienden a dar un valor numérico a cada consonante, y la suma del valor numérico de Ezequías da 130, y nos van a hablar de 130 proverbios. Así es que parece que no es una casualidad esta coincidencia que existe. Dicho esto, podemos ver que el rey Ezequías es un buen rey. Segundo de Reyes, capítulos 18, 19 y 20, usted puede revisar la historia acerca de Ezequías y aprender acerca de él. Este hombre fue un promotor del uso de los himnos en la alabanza al Señor. Me podría caer muy bien este episodio por ese lado. Lectura de las Escrituras, copiar palabras de David y llegar a hacer una renovación y una reforma en toda la nación de Israel. Así es que Ezequías, con ciertos detalles de su vida, fue un gran rey. Dicho eso, nosotros necesitamos aprender a relacionarnos con las personas de acuerdo a cómo Dios espera que nos relacionemos. Empezamos relacionándonos con las autoridades. Observe el versículo 2, por favor, nos dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que te diga sube acá, y que no seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Esta sección, como usted puede observarlo, se dirige específicamente al rey, a las autoridades, y se nos da algunos detalles en torno a esa autoridad.
Como he repetido varias veces, todos nosotros tenemos autoridad sobre nosotros. Una nación tiene a su presidente como autoridad. En el trabajo son nuestros jefes la autoridad. En la casa, para la esposa y para los hijos, la autoridad es el esposo. Para los hijos es papá y mamá su autoridad, y aún los hijos mayores son autoridad sobre los hermanos menores. En la escuela, en el colegio, en la universidad son los profesores la autoridad, y Dios es nuestra autoridad suprema. Así es que todos vivimos bajo autoridad, y es importante que nos aprendamos a relacionar bien con la autoridad. Sea que nos refiramos a Dios, o sea que me haga referencia a mi jefe, todos nosotros tenemos autoridad. Y con respecto a Dios, el texto bíblico dice: gloria a Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñar. Siempre en nuestra relación con nuestra suprema autoridad, nuestro Señor, es importante que nosotros, a pesar de que Él tiene una mente infinita y nosotros una mente limitada, no dejemos de escudriñar las Escrituras, acercarnos a la palabra de Dios, conocer mejor a nuestro Dios, a nuestra autoridad, para llegar a amarle, obedecerle. Dios espera eso. ¿Sabe? Hablando del rey, se nos dice, se le da una instrucción a aquel que está en autoridad. Y el versículo 4 dice: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Para que la plata, para que ese precioso metal pueda ser usado de manera apropiada por el fundidor, se necesita quitar la escoria, quizá quitar la suciedad, porque si no la plata no sirve. De la misma forma, el rey necesita apartarse del impío para que su trono pueda ser afirmado. Si tú tienes la decisión, cada vez que tú escoges a alguien que forme parte de tu equipo de trabajo, la parte espiritual debería ser el primer factor a considerar. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. No es el conocimiento técnico lo que debe ser la primera prioridad para escoger a un empleado. Debe ser la parte espiritual. Y en lo posible, en lo que está en tus manos, tú y yo debemos aprender a escoger a gente que ama al Señor para que forme parte de nuestros equipos de trabajo. Pero ¿sabes dónde tú y yo tenemos total decisión? Es con aquella persona que nos casamos. Si tú eres soltero, el primer factor a considerar debe ser un hombre, debe ser una mujer que ama al Señor. Que si tú como esposo vas a ser autoridad sobre tu esposa, si vas a ser cabeza de hogar, o si tú como mujer estás escogiendo a un compañero y ese compañero va a llegar a ser autoridad sobre tu vida, debe el primer factor no ser que también se ve en el espejo, sino un hombre o una mujer que ama al Señor. Así es que, mujer, ten cuidado con aquel que vas a poner de autoridad sobre ti. Esposo, ten cuidado con aquella mujer hombre, ten cuidado con aquella mujer que vas a escoger, porque cuando apartamos al impío de nuestra vida, el trono del rey se afirma. ¿Sabes? En esa relación con la autoridad es importante llegar a mostrar humildad. Y los versículos 6 y 7 dice: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga: sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. ¿Sabes? Jesucristo tomó estos dos versículos
y llegó a elaborar toda una parábola, la parábola de los convidados a las bodas allá en Lucas 14:7. Y en esa parábola él llegó a mostrar cómo personas orgullosas se acercaban a sentarse en los lugares más importantes. Cuando tú y yo nos relacionamos con la autoridad, no te alabes delante de mí. Que tu promoción, que tu ascenso en el trabajo no sea el resultado de tu propia promoción personal, sino sea el resultado de la diligencia, del esfuerzo y de la humildad que un trabajador debe tener. No te alabes delante de mí, ni estés en el lugar. Es importante relacionarnos bien con la autoridad. Es importante relacionarnos con nuestro prójimo, y desde el versículo 8 hasta el 20 tenemos varias instrucciones para que aprendamos a relacionarnos con nuestro prójimo. El verso 8 dice: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. No entres apresuradamente. Sabes, una de las cosas que sucede en la vida de un ser humano es que muchas veces nosotros somos gente problemática. No entres apresuradamente en pleito. Hay algunos que solo hay que mirarles un poco mal y ya es razón suficiente para pelear. Y cuando en nuestra vida hay esa tendencia de hacer problema, cuando tu esposa y tus hijos están en la casa y cuando tú llegas como esposo y el ambiente cambia, puede ser que tú eres el problema. No te apresures, no entres apresuradamente. Debemos ser promotores de la paz, de la armonía, de ambientes saludables y correctos en nuestra casa, en nuestro trabajo. No entres apresuradamente. Versículo 9. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Y sabes, cuando existen problemas entre nosotros, cuando tengo alguna dificultad con algún prójimo, con algún hermano, debo llegar a aprender a mantener la situación en privado. Trata tu causa con tu compañero, no descubras el secreto a otro. Y sabe, nosotros a veces no ponemos en práctica este concepto, porque si tengo un problema con alguien, necesito contarlo. Necesito avisar al otro. A veces le doy un matiz espiritual. Hermano, esto me hizo esta persona, ora por él. Debemos promover el concepto de mantener la privacidad. Cuando tengo un problema con alguien, solo esas dos personas debemos conocer. Debemos esforzarnos por mantener la privacidad. A veces se necesita de otras personas que nos ayuden, pero en lo posible debemos aprender a mantener la privacidad. Versículo 11. Y desde el versículo 11 al versículo 14 se nos va a dar 5 marcas de una persona sabia. Observa versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha. Es la palabra dicha como conviene. Cuando en mi hablar hay ausencia de un método adecuado, de una manera adecuada en que llego a decir las cosas, aún cosas difíciles, aún cosas complicadas, cuando no hay una buena manera de decir eso, estoy mostrando falta de sabiduría, porque la persona sabia tiene palabra dicha como conviene.
Verso 12. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oídos. Hermano, ¿cómo somos tú y yo a la hora de recibir la reprensión de otro? Y esa es la palabra que se usa aquí. Es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Reprende. No habla de enseñanza, habla de reprensión. Así es que una de las maneras de demostrar sabiduría en mi vida es cómo recibo la reprensión de otro. El jefe me habla porque hice algo malo, ¿cómo lo recibo? ¿Cuál es mi reacción? Cuando mi esposa me dice algo porque hice algo malo, ¿cómo lo recibo? ¿Cómo reacciono? El que es sabio tiene un oído dócil. El que es sabio tiene un oído dócil aún cuando es reprendido. Versículo 13. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Como frío de nieve en tiempo de la siega. En ese tiempo de la siega hacía mucho calor. Así es que la gente tendía, si tenía una montaña, si tenía algo de nieve cerca, lo cogía y lo guardaba para llegar a enfriar sus bebidas. Cuán refrescante llega a ser una bebida en un día caluroso. Y sabes, así como es bueno una bebida refrescante en un día caluroso, el mensajero fiel es refrigerio para las personas. Sabes, nosotros debemos aprender a llevar un mensaje preciso. Cuando tenemos que compartir información con otra persona, nuestra información debe ser precisa. No debemos modificarla, no debemos editarla, no debemos poner nuestro punto de vista a la hora de presentar un mensaje, a la hora de dar información. Nuestra información debe ser precisa. Y las aplicaciones a este concepto son múltiples. ¿Cómo hiciste en el reporte que te pidieron en la oficina? ¿Fue preciso? ¿O se alteró un poquito porque si no, no se cumplía la meta? ¿Cómo es transmitido nuestro mensaje de salvación a un mundo que necesita de Cristo? ¿Con precisión? ¿Con exactitud? Así es que lo mejor que podemos dar a nuestro prójimo es dar un mensaje preciso, exacto, fiel. Es una marca de sabiduría. ¿Cómo es el mensaje que comunico a mi esposa? Es que si le digo esta parte de la historia, va a ser... Así es que edito la cosa, modifico la cosa, cambio la cosa. Versículo 14. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de la falsa liberalidad. La liberalidad de la que se habla acá hace referencia a aquella persona jactanciosa que llega a hablar de todo lo que esa persona da, de todo lo que esa persona llega a hacer. Sabes, a veces tenemos la tendencia de promocionarnos a nosotros mismos y a veces tratamos de mostrarnos ante la gente siendo personas muy buenas, muy generosas, muy dadoras, muy ayudadoras. Cuando la jactancia no debería ser parte de nuestra vida. Versículo 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos.
¿Te das cuenta toda la fuerza que se necesita para quebrantar un hueso, para romper un hueso? Los huesos son sumamente fuertes, son hechos así. Y aquí dice que la lengua blanda tiene un poder tremendo a la hora de comunicarse. Nosotros tendemos a responder de la misma manera en que otros nos hablan. Así es que cuando alguien procede conmigo, cuando alguien me habla golpeado, como dirían los mexicanos, cuando alguien me usa palabras ásperas conmigo, la forma normal, la forma muy humana es responder de la misma manera. El hombre sabio ha aprendido a dar blanda respuesta. La lengua blanda quebranta los huesos. Tenemos un proverbio similar en nuestra cultura. Más moscas se pescan con miel que con miel. Más moscas se atrapan con miel. Así es que esta es la forma en la que nosotros debemos hablar con nuestro prójimo. Luego nos da una cuarta indicación en el versículo 16, donde se nos dice: hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Detén tu pie, detén tu pie de la casa de tu vecino. Y sabes, este versículo, esta frase no está en contra de que nosotros nos reunamos y podamos tomar una tacita de café y conversar y ser más amigos. Sabes, debe haber una frecuencia razonable. Nosotros tenemos un proverbio muy similar a este. Después de 3 días, el muerto y el juicio a este. Así es que es importante que nosotros nos demos cuenta de no llevar este concepto al extremo. Debemos de tener las continuas, constantes visitas. Verso 18: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla con su prójimo falso testimonio. Estas herramientas, el martillo, el cuchillo y la saeta, son buenas herramientas cuando se las utiliza correctamente, pero cuando no, pueden ser sumamente destructivas, la misma destrucción que las palabras dichas en contra del prójimo cuando son falso testimonio. ¿Cómo hablas de otros? ¿Qué dices de otra persona? ¿Qué dices de tu esposo, de tu esposa? ¿Qué dices de tu compañero de trabajo cuando él no está? ¿Qué dices de aquel compañero de trabajo que no te cae tan bien, o de ese amigo que es sangre pesada, que no te llevas muy bien? Ten cuidado de hablar mal de otros. Verso 19: con diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Un diente roto es un problema para comer. Un pie descoyuntado es un problema para caminar. Y de la misma forma, cuando nosotros no tenemos sabiduría para llegar a confiar en ciertas personas que no son dignas de confianza. Es real que la Biblia dice: maldito el que confía en el hombre.
Porque todo ser humano, sin excepción, nosotros tendemos a fallar. En nuestras relaciones humanas, a la hora de confiar en personas, debemos ser muy cuidadosos. Debemos, con cuidado, aprender a confiar en gente que muestra que puede ser confiada en nuestra información. El versículo 20 termina diciéndonos: el que canta canciones del corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Este proverbio nos está hablando de la insensibilidad que podemos llegar a tener ante los problemas que otros experimentan. Es como el que quita ropa en tiempo de frío. Así es que, hermano, cuando nos relacionamos con nuestro prójimo, nosotros debemos aprender a ser sensibles a los problemas y a las dificultades que otros tienen. Una cultura donde estamos habituados a pensar solamente en nuestro beneficio. A veces es raro encontrar gente que realmente puede comprendernos y puede ser sensible a lo que nos está sucediendo. Y sabes, nosotros, al relacionarnos con el prójimo, debemos aprender a ser sensibles a la necesidad, a los problemas y a las dificultades que otros tienen. Debemos relacionarnos de manera adecuada con la autoridad. Debemos relacionarnos de manera adecuada con el prójimo. Número 3, debemos relacionarnos de manera correcta con nuestros enemigos. Y el versículo 21 empieza diciendo: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. En otra cita y en el Antiguo Testamento, como lo puedes ver en la pantalla, dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantar. ¿Sabes? La palabra de Dios promueve el amor aún a los enemigos. Esto no es parte de nuestra naturaleza humana. Se necesita a un Dios real en la vida de un creyente para que esto sea cierto. Necesito aprender a amar a mis enemigos. Y si se me ordena que debo amar a mis enemigos, también debo mejorar mi relación con aquellos que no son enemigos, pero tengo un compañero de trabajo difícil y complicado. Si tengo un hermano o tengo una persona que es complicada, que es difícil, con la que no me llevo bien, debo aprender a amarle. Sabes, a veces Dios bendice nuestra vida poniendo personas complicadas junto a nosotros, para que así podamos perfeccionar el carácter y depender más del Señor. Es importante que tú y yo aprendamos a amar a nuestros enemigos. Observa lo que sucede cuando amamos al enemigo. Versículo 22. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua te tractorá. Observa, ascuas. En Romanos 12 el apóstol Pablo va a citar este versículo, haciendo referencia a que cuando una persona ama a un enemigo, va a establecer en su cabeza ascuas de fuego. ¿Sabes? Cuando tú le haces un favor a un enemigo,
Probablemente al principio va a pensar, ¿y este qué quiere? ¿Qué trama? Se va a mostrar desconfiado. Pero cuando tú y yo somos constantes en demostrar amor al enemigo, vamos a llegar a impactar la vida de esa persona, y nuestro cristianismo va a dejar de ser teórico y va a llegar a ser práctico. El amor a los enemigos es una manera tremenda de impactar la vida de la gente y atraerles a Cristo. Porque no es humano amar al enemigo, es divino amar al enemigo. Y cuando le amo, es porque Dios ha hecho un trabajo tremendo en mi vida. Así es que la manera en que Dios espera que tú y yo nos relacionemos con nuestro enemigo es amándote. Versículo 24. Observa cómo debe ser nuestra relación con nuestro cónyuge. ¿Qué debemos evitar? Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Mejor es estar en un rincón del terrado, de la terraza, aguantando el frío, que con mujer rencillosa, peleona, problemática, en casa espaciosa. Y sabes, esto no es un problema solo de las mujeres. Los esposos también podemos ser muy complicados. Aquí hay un énfasis especial en la mujer, por supuesto. Y sabes, mujer, tú no debes ser la razón de por qué el ambiente en tu hogar se daña a causa de esa tendencia de pelear a cada rato. Si la casa está tranquila cuando la esposa y los hijos están ahí, y tú llegas y el ambiente se daña por tu presencia, por tus actitudes, tienes un problema. Así es que es mejor aprender a llevarnos bien, porque vamos a estar casados toda la vida. Así es que es mejor aprender a llevarse bien en el hogar. Cuando esto no existe, el ambiente puede ser tremendamente tóxico. Si eres un problema en tu hogar, serás un problema en tu trabajo. Y serás un problema cuando te relaciones con otras personas. Porque si eres una persona rencillosa con una tendencia a pelear y a hacer problema por cualquier cosa, dañarás tu familia, dañarás tus relaciones con otras personas. Versículo 25 nos enseña cómo relacionarnos con gente que está lejos. Nos dice: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. En una cultura donde la tecnología no les permitía poder comunicarse como ahora lo hacemos, ahora con estos aparatos tú puedes mandar un mensaje a una persona que está sumamente lejos y saber rapidito qué pasó. Puedes hacer una conferencia con una persona y puedes conversar con alguien, y la tecnología es tan buena que aquellas personas que están lejos a través de esto pueden estar tan cerca. Antes no era así. Si es que recibir una carta o recibir una noticia de alguien que está lejos, tenía que pasar mucho tiempo.
Y cuando se recibía esa carta, la recibía como agua refrescante, un día caluroso. Esta tecnología que es una bendición para acercar a gente que está lejos. Cuán fácil es que esto mismo aleje a las personas que están cerca. Y sabes, hay mucha gente que no debería tener estos aparatos en su vida, porque no tiene la disciplina para usarlos. Puedes estar en tu casa con tu familia, cada uno está metido en su mundo. Estamos cerca, podemos estar tan lejos. Mi hijo no tiene tecnología. Le voy a comprar su primer celular cuando él tenga 18 años. Y puedes estar o no de acuerdo conmigo. Él no tiene iPad. Él no tiene computadora, él no tiene tecnología. Accede al iPad, al celular, a la computadora, a mi iPad, a mi celular, a mi computadora. Él no tiene, yo no le voy a comprar. Es prohibido en mi casa usar el celular cuando estamos almorzando. No se puede usar el celular cuando estamos en el auto. Y hay reglas claras y específicas. ¿Sabes esto? Estos aparatos que pueden ser una bendición se han convertido en latría. Porque es más importante salir del culto para contestar una llamada telefónica que estar atendiendo al mensaje. Porque es más importante observar la actualización que me entró en vez de darle toda la atención a mi Dios. Porque es más importante sentarme en un lugar a revisar esto que conversar con la gente, que mis hermanos que están en las bancas. Es más importante hablar desde el celular que cantar a Dios. Hermano, este no es tu día. Este es el día del Señor. Y yo te animo a mostrarle un poco más de respeto a Dios. Y te animo a tomar decisiones específicas y claras. Y si no tienes la disciplina que se necesita para manejar un aparato como este, déjalo en casa. Dios necesita toda tu atención. Si no puedes ser ejemplo a tus hijos del buen uso de este aparato, es un problema de esta iglesia. Ten cuidado. Una carta que podía traer buenas noticias para aquellos que están lejos, anhelada por la gente que no tenía esa tecnología en ese tiempo, esperanzada de tener esas noticias de aquellos que están lejos. La bendición de poder acercar a gente que están lejos, amigos y familiares. Esa misma bendición, convirtiéndose en un pecado, alejando a gente que está cerca. Ten cuidado con tus relaciones con las personas.
Terminamos con el versículo 26, nuestra última relación, la relación con el incrédulo. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Observas en el versículo 26 la palabra caer. Es el justo que cae delante del impío. Esa palabra caer está utilizada para mostrar cómo el incrédulo ha llegado a ser una influencia tremenda en la vida del creyente y cómo esa influencia ha impactado tanto la vida del creyente que ahora este creyente vive al mismo nivel que un incrédulo. En vez de ser una fuente de agua cristalina, se ha convertido en este creyente en una fuente turbia y manantial corrompido. Hermano, ten cuidado. Tú y yo debemos tener cuidado de no ser un obstáculo para la vida del incrédulo. Que nuestra manera de vivir, que nuestra manera de hablar no sea una barrera para que los incrédulos, los que no conocen del Señor, se mantengan alejados de Dios. No dejamos que el orgullo controle nuestra vida. De buscar la propia gloria es gloria. Cuando damos rienda suelta a todo lo que se hace, somos como una ciudad sin muro, que no está protegida, que es fácil que sea derrotada y que caiga en el pecado. Cuando nos dejamos envolver por el pecado de los incrédulos, cuando pensamos que ciertas actividades del día viernes, del día sábado, están bien, son correctas, cuando descendemos al mismo nivel del incrédulo, nos hemos convertido en una barrera para que ese incrédulo llegue a Cristo. Ten cuidado con la manera en que te diviertes los fines de semana. Ten cuidado con las actividades en las que te involucras. Tengamos cuidado porque nosotros, para el incrédulo, debemos atraerle a Cristo. Tú y yo debemos tener una vida tan diferente, que se destaque tanto, que el incrédulo se sienta atraído por el cristianismo. No porque solamente les hablamos y a cada momento les decimos que en Cristo hay salvación, sino porque en el diario vivir ellos ven que no somos una fuente turbia, somos una fuente cristalina que puede saciar la sed más grande que el incrédulo tiene, la sed de Cristo. Así es que tengamos mucho cuidado cómo nos relacionamos con Él. Que no seamos una barrera, que no que despertemos su sed de Cristo. Padre Celestial, gracias por tu amor. Padre, ayúdanos a relacionarnos correctamente con las autoridades, empezando por Cristo. Ayúdanos, Padre, a relacionarnos de manera correcta con nuestro prójimo. Que busquemos la armonía, la paz, el perdón, la solución de conflictos.
que hablemos la verdad, que quitemos el engaño de nuestras palabras, que lleguemos a amar a nuestros enemigos, que cambiemos nuestra manera de relacionarnos con nuestro Dios. Sea refrescante para otros cada vez que se relacionan con nosotros. Que seamos una fuente cristalina, que nuestra vida sea una fuente cristalina, que traigamos al incrédulo a Cristo. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, si usted viene por primera vez, si usted desea oración, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano y con eso le está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? En su mano, gracias. ¿Alguien más por primera vez? Para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar con ustedes. Quisiera ofrecerles algo más, totalmente voluntario. No se sientan presionadas, no es la idea. Si ustedes que vienen por primera vez desean salir de su lugar, tomar sus cosas, venir a la parte de abajo donde estoy yo, si lo hacen, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y les va a llevar a un lugar de la iglesia privado, y en ese lugar van a conversar un momento con usted. Si usted viene por primera vez y quiere darnos el privilegio de conversar un ratito, venga con toda confianza. No importa si está lejos, si quiere hacerlo, no se sienta presionado, no es mi idea. Pero si quiere hacerlo, venga con toda confianza. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que te visitan. Tú que conoces mejor que nadie sus vidas, Señor, yo ruego que conforme a tu voluntad tú puedas suplir sus necesidades. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos, ayúdanos a saber que para ti es bueno vivir en paz con el prójimo. Tu palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es andar los hermanos juntos en armonía. En armonía no necesitamos ser iguales, pero sí podemos todos vivir en paz. Ayúdanos a relacionarnos de esa forma con el Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pues de pie cantemos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso